Hace 7 años estaba en Santiago del Estero presentando un libro y se me acercó un chico que yo no conocía. Se llamaba Néstor y nació en un pueblo de 700 habitantes. Al día de hoy todavía no hay ni luz ni agua en el pueblo de Néstor. Él soñaba con ser ingeniero agrónomo, pero como en su pueblo ni siquiera había secundaria, cuando terminó la primaria se fue a una escuela albergue a 60 kilómetros de ahí para acercarse a ese sueño. Y ahora que la estaba terminando, se daba cuenta que su sueño seguía estando igual de lejos porque no tenía ningún tipo de posibilidades de irse a las ciudades donde estaban las universidades. Me miró ese día y me dijo: ¿qué pueden hacer ustedes para que yo sea ingeniero? Me volví a Buenos Aires, no le conté eso a nadie, y a los pocos días de una empresa nos llaman para decir que nos donaban una casa y que la construían en el lugar del país donde nosotros quisiéramos. Esa casa y esa pregunta de Néstor dieron origen a un nuevo proyecto, las residencias universitarias de Fundación Sí. ¿Qué son? Son casas grandes en las ciudades donde están las universidades para que los chicos de las zonas rurales más alejadas de la Argentina tengan la posibilidad de ir a vivir ahí en forma completamente gratuita y ahí poder estudiar. Cuando arrancamos creímos que resolviendo el tema de la distancia y los recursos materiales, el problema estaba resuelto. Estábamos completamente equivocados. El nivel con el que salen del secundario es tan bajo que nos encontrábamos con que los chicos no entendían lo que leían. Tuvimos que agregar clases de apoyo, tutores, psicopedagogos. Y ahí empezó a mejorar. Pero a medida que los íbamos conociendo más y más, veíamos que venían con historias durísimas que afectaban su rendimiento académico. Índices altísimos de abuso, de violencia, de abandono. Tuvimos que incorporar psicólogos, voluntarios acompañantes, y ahí sí la rueda empezó a girar cada vez mejor. Hoy son 13 residencias y en el 2020 van a ser 464 jóvenes los que viven allí. Sabri nació en un pueblo del norte de Santa Fe, un pueblo muy chiquito. A los 12 años hacía todos los lunes 40 kilómetros caminando para llegar a la escuela donde vivía toda la semana para hacer el secundario. Fue la primera de todo su pueblo en terminar el secundario. Cuando lo estaba terminando, veía que el resto de sus compañeros decían: yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser veterinario, yo voy a ser profesor. Y ella decía: yo quiero, porque la distancia entre el poder y el querer era enorme. Hoy estudia ingeniería industrial. Eso se llama voluntad. Cuando a Selena la convocamos a la entrevista para participar del proceso de selección en La Rioja, ella vive en un pueblo a 200 kilómetros, esa madrugada el único colectivo que pasa por su pueblo no pasó. No sabemos por qué. Ella, lejos de darse por vencido, sabiendo que era la única oportunidad que tenía, empezó llorando esa madrugada a golpearle la puerta a todos sus vecinos que sabía que tenían auto para ver si alguno la entendía y la llevaba hasta la capital. Uno la entendió y la llevó. Hoy estudia medicina. Eso se llama convicción. Cuando Mili se enteró del proyecto, Mili es de San Salvador Massa, en el norte de Salta, al límite con Bolivia, no teníamos más lugar en la residencia de Salta. Nos quedaba un solo lugar y era la residencia de Neuquén, a 2.300 kilómetros de su casa. Se lo ofrecimos, obviamente pensábamos que nos iba a decir que no, pero su respuesta nos sorprendió. Con total de estudiar, me voy al lugar del país que sea. Eso se llama valentía. Hace 2 años, Micaela entró a la residencia, quería estudiar ciencias económicas. Es una de las personas que más vi estudiar en mi vida. Les pusimos todas las clases de apoyo que se puedan imaginar. Nunca pudo rendir el examen de ingreso. Hace 3 semanas, literalmente, nos escribió pidiendo volver a anotarse, pero esta vez para estudiar otra cosa, para estudiar educación. Y nos escribió una carta que un pequeño fragmento yo quisiera compartirles hoy. Decidí estudiar ciencias de la educación porque tenía la necesidad de comprender, de encontrar respuestas a mis por qué,
pero fundamentalmente porque hoy cumple un año mi sobrina y ese fue el gran empujón. Ella va a crecer en la misma casa que yo, en el mismo paraje que yo, irá a mi misma escuela y quizás también mi hermana, es decir, su mamá, tendrá que marcar con un machete y una pala, como lo hacían mis papás cada vez que terminaban las vacaciones, los 5 kilómetros de camino que llevaban meses sin que nadie los ande para que volvamos a clase. Siempre mamá nos remarcaba su deseo de un futuro mejor para nosotros, pero se lo confió a la escuela. Me gustaría que mejore la educación en mi pueblo, porque así como mi sobrino nacieron varios chicos más, y yo que conozco la verdad porque la he vivido, no quisiera que se sigan sembrando falsas esperanzas. Los que salimos de las reglas y queremos seguir estudiando, somos conscientes de que el camino será difícil, que es empezar casi de cero. Y claro que se puede y con mucho esfuerzo algunos lo logran. Pero ese es el problema, que muchos, y no todos. Mica explica claramente por qué hacemos lo que hacemos. Todo el proyecto está íntegramente llevado adelante por voluntarios, que somos bien diferentes entre nosotros, pero que coincidimos en la esencia. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos completamente convencidos de la capacidad transformadora del ser humano. Y si tenemos esa capacidad, tenemos esa responsabilidad. Porque estudiar no puede ser un privilegio para algunos y tiene que ser un derecho para todos. Para que los chicos se enteren de este proyecto, no les podemos avisar ni por teléfono ni por internet. Recorremos las escuelas más alejadas, llevamos recorridas más de 1.456 escuelas. Cuando llegamos, ¿saben con qué nos encontramos? Con chicos que ni siquiera saben qué carreras existen. ¿Qué hace un profesor de música?, nos preguntan. Lo primero que tenemos que hacer es contarles cuáles son las opciones. Nadie puede elegir lo que le gusta si no sabe lo que existe. Y dije elegir. Elegir algo que para nosotros puede ser moneda corriente, para ellos completamente impensado. El lugar donde nacemos no puede ser un impedimento para aquellos que quieran seguir estudiando. Ese chico Néstor, del que les hablaba al comienzo, que vino a preguntarnos qué podíamos hacer nosotros, hace 2 meses rindió su último examen para ser ingeniero. Hoy está en España haciendo su tesis, pero no para quedarse allá, para volver y volcar todo lo aprendido en el desarrollo de su pueblo, porque sabe de dónde viene y sabe hoy la responsabilidad que tiene, porque cada uno de estos chicos no solo está transformando a su familia, transforma a los jóvenes de sus comunidades. La deserción escolar es altísima porque los chicos sienten que terminen la escuela o no, su destino es el mismo. Cuando ven que un chico que vivió lo mismo que ellos, en el mismo rancho de barro que ellos, pudo hacerlo, ven que ellos también pueden hacerlo. Y entonces, cada uno de estos estudiantes son una clara señal de esperanza, un claro ejemplo de que pueden lograrlo. Cada vez que hablo con cada uno de ellos, me emociono, me moviliza, porque veo que ni las historias más difíciles hicieron que se rindieran, porque están de pie con sus deseos intactos. Y cuando veo el esfuerzo y las ganas que le ponen a pesar de las pocas herramientas que le hemos dado, reconfirmo la enorme fe que tengo en las nuevas generaciones. Que nada, ni nadie, chicos, les venga a decir que no pueden. La casa en la que hoy vive Néstor la coordina Flor. Flor también estudió en esa residencia y se recibió viviendo ahí. El día que entró Flor a vivir a esa casa nos dijo: yo hoy tengo que elegir, o compro 1 kilo de arroz o compro un apunte, no puedo comprar las dos cosas. Hoy trabaja de lo que le gusta, hoy alquila y ese alquiler lo paga con el sueldo de su trabajo. Eso se llama quebrar el círculo de la pobreza para siempre.
Eso se llama dignidad. Y Flor hoy coordina la casa voluntariamente porque quiere que otros tengan la misma posibilidad que ella tuvo. Para quebrar la pobreza hace falta voluntad, sí. Hace falta convicción y hace falta valentía. Pero sin oportunidades es imposible. Hablar de los próximos 10 años o hablar de futuro no tiene sentido si no repensamos el sistema educativo y las oportunidades que todos nosotros que componemos esta sociedad brindamos. Si tenemos la capacidad, tenemos la responsabilidad. Todos. Está en nosotros.